Bienvenido, bienvenida a Pasos de Conciencia, un espacio para observar la realidad de frente y avanzar con propósito en medio del ruido diario. En esta oportunidad continuamos con el audiolibro Coaching para Buscadores, en ausencia de lo que no es, lo que es no es, escrito por Juan Higuera. Capítulo 6. Inteligencia. Racional, emocional, espiritual. El viaje de la búsqueda personal nos enseña que el proceso en sí mismo posee tanto valor como cualquier destino. A medida que avanzamos, nos encontramos con una versión más completa de nosotros mismos, experimentando un crecimiento interno real y duradero. Para profundizar en este desarrollo de la conciencia, resulta fundamental comprender las diversas dimensiones de nuestra inteligencia. Existen distintos tipos que desempeñan un papel protagonista en nuestras vidas. El psicólogo Howard Gardner, a través de su teoría de las inteligencias múltiples, nos ofreció un mapa para esta comprensión. Dentro de su trabajo destaca la inteligencia intrapersonal, la capacidad de un individuo para conocerse a sí mismo, incluyendo sus reacciones, emociones y su vida interior. Esta definición abarca de forma precisa las tres dimensiones que exploraremos en este capítulo, la racional, la emocional y la espiritual. Cada una representa una pieza clave en nuestra habilidad para entendernos, gestionar nuestras emociones y orientar nuestra vida hacia un propósito más profundo. Comprender estas inteligencias resulta vital para nuestro desarrollo. La inteligencia racional nos permite analizar, razonar y tomar decisiones informadas. La inteligencia emocional destaca como indispensable para gestionar nuestros estados internos y construir relaciones saludables. La inteligencia espiritual, a menudo malinterpretada, nos orienta en la búsqueda de sentido y en la conexión con una dimensión más amplia de la existencia. El coaching, en este contexto, actúa como el catalizador que acelera el desarrollo y la integración de estas tres dimensiones. Su eficacia reside en el acompañamiento personalizado, adaptándose a las necesidades únicas de cada individuo para explorar y fortalecer cada faceta de su ser. El proceso funciona de manera distinta para cada inteligencia. Para la inteligencia racional, el coach evita ofrecer respuestas automáticas. Utiliza preguntas precisas para ayudar al cliente a desmontar sus propias creencias limitantes y a construir un pensamiento más estructurado y crítico. En el dominio de la inteligencia emocional, facilita un espacio de seguridad donde la persona puede identificar y nombrar sus emociones. Así logra comprender su origen y aprende a gestionarlas de forma constructiva, evitando ser controlada por ellas. Para la inteligencia espiritual, el coach abre conversaciones sobre valores, propósito y sentido, ayudando al cliente a conectar con su intuición y a alinear sus metas con una misión de vida más profunda. El verdadero valor del proceso se manifiesta directamente en el equilibrio y la integración. Un coach ayuda a la persona a ver cómo una racionalidad sin empatía conduce al aislamiento y cómo una espiritualidad carente de acción permanece en la mera fantasía. El resultado es una vida más plena y auténtica, donde la claridad del pensamiento, la sabiduría del corazón y la guía del espíritu trabajan en conjunto. Esto permite al individuo navegar la complejidad de la vida con mayor maestría y serenidad. La inteligencia racional, el mapa del mundo lógico. Un hombre debe buscar lo que es, y no lo que piensa que debería ser. Albert Einstein. La inteligencia racional define nuestra capacidad general para razonar, analizar información y resolver problemas de manera lógica. Al imaginarla como un vehículo de alto rendimiento, el pensamiento crítico funciona como su motor. Representa el proceso activo y disciplinado que le da potencia a esa capacidad, permitiéndonos cuestionar, evaluar evidencias y construir argumentos sólidos. Careciendo del motor del pensamiento crítico, la inteligencia racional permanece como un potencial inmóvil, una herramienta poderosa mantenida en desuso. Esta forma de pensamiento representa una tradición de rigor intelectual con raíces profundas en la historia. Su origen puede rastrearse hasta la antigua Grecia, con filósofos como Sócrates, quien a través de su método de preguntas incisivas, la mayéutica, obligaba a sus interlocutores a examinar la validez de sus propias creencias. Sócrates evitaba ofrecer respuestas prefabricadas, enseñaba a dudar, a cuestionar la autoridad y a buscar la verdad a través del propio razonamiento. Siglos después, Francis Bacon, uno de los padres del método científico, describió el pensamiento crítico como un proceso que implica dudar con paciencia, meditar con afición, ser lento en afirmar,
Estar dispuesto a considerar y rechazar cualquier tipo de falsedad. Su definición subraya que el pensamiento crítico funciona fundamentalmente como un proceso, una disciplina de la mente, superando la idea de un simple destino. Un método para pensar. El pensamiento crítico trasciende la idea de un talento innato reservado para unos pocos, representa una disciplina, una habilidad cultivada a través de la práctica deliberada de un método. Consiste en el proceso de someter nuestras ideas y la información externa a un escrutinio riguroso. A continuación, se presenta un marco de trabajo en 5 pasos para desarrollar esta capacidad. Paso 1. Clarificar la cuestión. Todo pensamiento de calidad comienza con una pregunta clara. Antes de buscar una respuesta, resulta fundamental entender qué se está preguntando exactamente. Esto implica descomponer la cuestión en sus partes fundamentales. ¿Qué conceptos están en juego? ¿Qué problema se intenta resolver? Una pregunta bien definida representa la mitad de la solución. Paso 2. Recopilar y evaluar la evidencia. Una vez definida la cuestión, el siguiente paso requiere reunir la información pertinente. Esto exige ir más allá de las opiniones y anécdotas para buscar datos contrastables. Resulta indispensable evaluar la fiabilidad de las fuentes, quién presenta la información y con qué propósito. Resulta vital distinguir entre la evidencia objetiva y la interpretación que se hace de ella. Paso 3. Identificar y cuestionar las suposiciones. Toda línea de razonamiento se apoya en suposiciones, creencias que se dan por sentadas sin necesidad de prueba. Identificar estas suposiciones ocultas, tanto en los argumentos de otros como en los propios, figura como una de las habilidades más avanzadas del pensamiento crítico. Preguntas como ¿qué estoy dando por hecho? ¿O es esta creencia siempre válida? Exponen los cimientos de un argumento, permitiendo evaluar su verdadera solidez. Paso 4. Considerar perspectivas alternativas. Nuestra visión del mundo está condicionada por nuestra experiencia. Para pensar de forma crítica, necesitamos hacer el esfuerzo consciente de salir de la propia perspectiva y explorar puntos de vista alternativos. ¿Cómo vería esta situación una persona con un conjunto de valores diferente? ¿Qué argumentos presentaría alguien que defiende la posición opuesta? Este ejercicio evita buscar la aceptación ciega de otras ideas, busca la comprensión de la complejidad del tema y la prevención de una visión de túnel. Paso 5. Analizar las implicaciones y consecuencias. Todo pensamiento y toda decisión generan consecuencias lógicas. El último paso del método consiste en proyectar hacia adelante y examinar las posibles implicaciones. Si esta conclusión es correcta, ¿qué se sigue de ella? ¿Cuáles serían los efectos a corto y largo plazo de actuar en base a esta idea? Este análisis de consecuencias conecta directamente el pensamiento con la acción responsable. Los sesgos cognitivos. El método del pensamiento crítico funciona como una herramienta potente, enfrentándose a un adversario formidable, la propia arquitectura de nuestra mente. Para comprender por qué, podemos imaginar que nuestro pensamiento opera con 2 sistemas. El sistema 1 es rápido, intuitivo y automático. Funciona como el piloto automático que nos permite tomar miles de decisiones diarias sin esfuerzo, desde interpretar el tono de voz de una persona hasta esquivar un obstáculo. Este sistema destaca como una maravilla de la eficiencia evolutiva, un conjunto de atajos que en un entorno primitivo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El sistema 2, en cambio, opera de forma lenta, analítica y deliberada. Es el pensamiento crítico en acción, el que usamos para resolver un problema matemático complejo o para aprender una nueva habilidad. El inconveniente radica en que el sistema 2 requiere un enorme gasto de energía. Por esta razón, la mayor parte del tiempo cedemos el control al eficiente sistema 1. Los sesgos cognitivos representan, en esencia, los errores predecibles y sistemáticos que comete el sistema 1 cuando intenta resolver problemas que requerirían la supervisión del perezoso pero riguroso sistema 2. Reconocer estas sombras de la razón marca el primer paso para aprender cuándo debemos desconfiar de nuestra intuición y activar nuestro pensamiento más profundo. A continuación, exploramos algunos de los sesgos más comunes que moldean nuestra realidad sin que nos demos cuenta. El sesgo de confirmación. Este figura como el más influyente de todos los sesgos y opera como un guardián de nuestro ego. Describe nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar la información de una manera que confirma nuestras creencias preexistentes, mientras ignoramos
devaluamos o simplemente omitimos ver la información que las contradice. Funciona como un proceso sumamente activo, buscamos deliberadamente la evidencia que nos dé la razón. Una persona convencida de que un partido político es corrupto consumirá únicamente las noticias que refuerzan esa visión, desestimando cualquier dato contrario como propaganda o una excepción. El sesgo de confirmación nos encierra en una cámara de eco intelectual que nos protege de la incomodidad de estar equivocados, cobrando un coste altísimo, nos impide aprender y nos aísla de la realidad en su totalidad. El efecto bandwagon, conocido como efecto de arrastre, este sesgo apela a nuestro instinto tribal más profundo. Describe nuestra tendencia a adoptar ciertas ideas, modas o comportamientos simplemente porque un gran número de personas lo está haciendo. Su poder reside en la presión social de la conformidad, anulando la lógica del argumento. Tiene una raíz evolutiva. En una tribu, estar de acuerdo con el grupo era sinónimo de supervivencia, discrepar podía significar el exilio y la muerte. Hoy, este mecanismo fundamenta la viralidad en las redes sociales, donde una noticia o un producto ganan credibilidad apoyándose en su popularidad, ignorando su calidad real. El efecto bandwagon nos lleva a externalizar nuestro juicio, permitiendo que la mayoría piense por nosotros y adormeciendo nuestra capacidad de análisis individual. La heurística de disponibilidad. Este atajo mental nos lleva a sobreestimar la importancia de la información que tenemos más disponible en nuestra memoria, aquella que es más reciente o nos ha impactado más emocionalmente. Por esta razón, muchas personas tienen más miedo a volar que a conducir, aunque estadísticamente la conducción resulta mucho más peligrosa. Las noticias sobre accidentes aéreos son dramáticas, espectaculares y fáciles de recordar, lo que las hace parecer más probables de lo que son. Nuestra mente confunde la facilidad con la que recuerda un ejemplo con la probabilidad real de que ocurra. El alcance de esta heurística, sin embargo, trasciende nuestras preocupaciones cotidianas, llega a moldear nuestra concepción entera de la realidad. Pensemos que la realidad total funciona como el espectro electromagnético completo. En el mismo espacio que ahora ocupas, coexisten miles de señales invisibles, ondas de radio AM y FM, cientos de canales de televisión, todas las conversaciones de telefonía móvil, redes Wi-Fi, señales de GPS, rayos X, rayos gamma, luz infrarroja y ultravioleta. Todas estas realidades son absolutamente reales y están aquí, ahora. Sin embargo, no las percibes. ¿Por qué? Tus 5 sentidos funcionan como una vieja radio de fábrica sintonizada para captar una banda de frecuencia increíblemente estrecha, la llamaremos la banda de la realidad humana. Esta representa la única realidad disponible a través de tu hardware biológico. Ves un rango minúsculo del espectro de luz y oyes un rango minúsculo del espectro de sonido. La heurística de disponibilidad, en este nivel metafísico, opera como el mecanismo mental que te convence de que la banda de la realidad humana es la única que existe. Como es lo único que percibes de forma fácil y constante, tu mente, en su búsqueda de eficiencia, comete el error lógico de concluir que es todo lo que hay. La realidad disponible, lo que ves, oyes y tocas, se confunde completamente con la realidad total. El proceso de despertar, desde esta perspectiva, avanza como el acto de empezar a sospechar que tu radio puede captar otras frecuencias. La intuición, una sincronicidad, una experiencia meditativa profunda, un sueño lúcido o una vivencia intensa, funcionan como momentos en los que logras captar una interferencia de otra emisora. De repente, percibes una realidad que tu radio de fábrica negaba por completo. El pensamiento crítico te ayuda a analizar los datos dentro de tu frecuencia habitual. El despertar consiste en el proceso de darte cuenta de que superas ampliamente la condición de ser una simple radio. Encarnas la conciencia capaz de modificar su propio receptor para captar un espectro más amplio de la realidad. La toma de conciencia de estos programas mentales marca el primer y más importante paso para mitigar su influencia. El verdadero pensamiento crítico comienza al aplicar a nuestra propia mente el mismo escrutinio que usamos para el mundo exterior. La aplicación práctica, el rol del coaching. El desarrollo de la inteligencia racional avanza como un proceso de autoconocimiento que puede acelerarse notablemente a través de un acompañamiento adecuado. El coach trasciende el rol de consultor o profesor. Su función se define como la de un socio de pensamiento, thinking partner, un espejo externo que ayuda al individuo a observar su propia mente en acción.
A través de preguntas precisas y desafiantes, el coach guía al cliente para que aplique el método del pensamiento crítico a sus propios problemas. Le ayuda a clarificar sus preguntas, a examinar la evidencia de sus creencias y, fundamentalmente, a identificar las suposiciones ocultas que gobiernan sus decisiones. Al presentarse como una figura externa y sin implicación emocional en el tema, el coach puede detectar con mayor facilidad los sesgos cognitivos del cliente, como el de confirmación, y señalarlos claramente. El objetivo de este proceso busca instalar en la persona la capacidad de pensar con mayor claridad y objetividad por sí misma, mejorando así la totalidad de su sistema de toma de decisiones. Los límites de la lógica. Después de este recorrido, resulta evidente que la inteligencia racional destaca como una herramienta de un poder inmenso. Nos permite desmantelar argumentos, identificar sesgos y construir planes coherentes. Funciona como el mapa que nos ayuda a navegar el territorio de lo conocido y lo medible. Sin embargo, suponer que representa la única herramienta, o incluso la más importante, es uno de los mayores errores que podemos cometer. La lógica tiene un dominio claro y también posee una frontera definida. Su poder disminuye drásticamente al enfrentarse a los aspectos no lineales de la experiencia humana, el amor, la creatividad, la intuición, el propósito y la complejidad de las relaciones. Un exceso de racionalidad en estos ámbitos puede conducir a la desconexión y a una vida funcionalmente impecable, pero completamente carente de alma. Albert Einstein lo expresó con una claridad inigualable: la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Honrar al sirviente resulta necesario para operar con eficacia en el mundo. Olvidar el regalo significa renunciar a la mayor parte de lo que nos hace humanos. La racionalidad, por sí sola, nos muestra una fracción de la realidad, expone lo que está en la superficie, lo fácilmente observable y medible. Existe un mundo de enorme poder y sabiduría en nuestros sentimientos, emociones y relaciones que la lógica por sí sola no puede cartografiar. En el dominio de ese regalo, el de la autoconciencia y la empatía, opera la siguiente dimensión fundamental de nuestra inteligencia, la emocional. El principio de la soberanía. Con estas palabras, Aristóteles describía una forma de arte absoluto, yendo mucho más allá de una simple reacción, la maestría emocional. El primer paso para cultivar esta maestría exige comprender un principio fundamental que lo cambia todo: nosotros superamos ampliamente a nuestras emociones. En la práctica de la meditación, descubrimos nuestra capacidad para observar nuestros pensamientos como nubes que cruzan el cielo de la mente. Al hacerlo, comprendemos que encarnamos el cielo que las contiene, libres de ser las nubes pasajeras. El mismo principio se aplica a nuestro universo emocional. Podemos aprender a observar la ira, la tristeza o la alegría que sentimos sin fundirnos con ellas, evitando que se conviertan en la totalidad de nuestra identidad en ese instante. Esta desidentificación representa el acto que crea un espacio interior. En ese espacio entre el sentimiento y la reacción, reside nuestra soberanía, nuestra capacidad de elegir conscientemente en lugar de responder automáticamente. Este marca el punto de partida y el fundamento de la inteligencia emocional. Esta capacidad de observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas requiere entrenamiento y aplicación en momentos decisivos, trascendiendo el simple ejercicio teórico. Para ilustrar este proceso en acción, compartiré una experiencia personal. Parte fundamental de la formación como coach exige experimentar el proceso en carne propia. Para poder acompañar a otros, primero necesitas recibir acompañamiento y transitar por tus propios procesos internos. Precisamente en una de estas sesiones, donde una compañera me aplicaba coaching, una profunda sensación de tristeza me invadió, acompañada de un impulso intenso de llorar. Sin embargo, gracias al trabajo interno previo, logré ser consciente de la emoción en el instante exacto en que aparecía. En una fracción de segundo, tuve una visión de mí mismo dejándome llevar por el llanto en ese contexto. La imagen carecía de coherencia con mi estado en ese momento. La decisión que tomé consistió en aceptar la emoción plenamente, evitando reprimirla. Evité negarla, juzgarla o actuar por orgullo o vergüenza. Representó una elección soberana, reconocí la tristeza y la acepté como mía. Al mismo tiempo, decidí que yo, libre del impulso automático, determinaría el momento y el lugar para procesarla.
Comprendí que mis emociones me pertenecen, y por lo tanto, conservo la última palabra sobre su expresión. El momento de sentirla a fondo ocurriría en privado, en un espacio de introspección elegido por mí, lejos del dictado de la reacción inmediata. Esta capacidad de mantener el centro y decidir sobre la propia expresión emocional define lo que el conferencista Yokoi Kenji Díaz llama carácter. Tener carácter demuestra la habilidad de gestionar las emociones de manera consciente, ya sea la ira, la frustración o, como en este caso, la tristeza, muy lejos de la dureza o la insensibilidad. Esta perspectiva nos conduce a una de las comprensiones más liberadoras del desarrollo personal, expresada de forma contundente por el maestro espiritual Anthony de Mello: nadie te ha hecho daño en toda tu vida. Esta afirmación busca reubicar el origen de nuestro sufrimiento, manteniendo el respeto por el dolor real. La enseñanza de Anthony de Mello nos empuja a considerar que los eventos externos y las acciones de otras personas resultan, en esencia, neutrales. Carecen de un poder intrínseco para perturbarnos. El poder lo otorgamos nosotros a través de nuestra interpretación, de nuestra reacción y, fundamentalmente, de nuestra programación interna. Imaginemos que en nuestro interior existen ciertas vulnerabilidades o sensibilidades preexistentes. Cuando alguien dice o hace algo, su acción simplemente toca una de estas sensibilidades que ya habitaba en nosotros. La molestia, la ira o la tristeza que sentimos actúan como una activación de nuestro propio estado interno, originándose muy lejos de la acción externa. Desde esta visión, el camino hacia la paz consiste en un trabajo interno profundo, observar y desactivar nuestra propia programación reactiva, abandonando el intento de controlar el comportamiento de los demás. Anthony de Mello también hacía una distinción fundamental entre el dolor y el sufrimiento. El dolor surge como una sensación física o una punzada emocional inevitable y momentánea frente a un evento. El sufrimiento, en cambio, representa la historia mental que construimos alrededor de ese dolor, el resentimiento, la autocompasión, la repetición incesante del agravio en nuestra mente. El sufrimiento suma el dolor original a nuestra interpretación. Su enseñanza nos invita a experimentar el dolor cuando sea necesario y a abandonar el sufrimiento, asumiéndolo como una creación propia. Al comprender esto, recuperamos la soberanía total sobre nuestro universo interior. Reconocemos nuestra posición como únicos dueños de nuestras emociones, conservando siempre la capacidad de elegir nuestra respuesta. En esa elección consciente reside nuestra verdadera libertad. Una libertad apoyada en nuestra capacidad para mantener la paz interior independientemente de las circunstancias, liberada de la necesidad de que el mundo se amolde a nuestros deseos. Esa capacidad de elección y esa soberanía sobre nuestro universo interior exigen un rol activo. Requieren entrenamiento y un conjunto de herramientas internas para sostenerse, especialmente frente a la adversidad. La inteligencia emocional se cultiva a través de prácticas deliberadas que nos permiten navegar las tormentas de la vida. A continuación, exploraremos algunas de las más potentes. El músculo de la resiliencia. Esta soberanía interior se pone a prueba y se fortalece en los momentos de crisis. Es aquí donde se manifiesta una de las herramientas más potentes de la inteligencia emocional, la resiliencia. He vivido en carne propia la desorientación que sigue a una pérdida profunda, en mi caso, mi divorcio, ese sentimiento de caída libre cuando el mundo que conocía se desmorona. En esa etapa de mi vida, descubrí que la resiliencia actúa como un acto de alquimia personal. Representa la capacidad de tomar la experiencia del dolor y la incertidumbre para, a través de una decisión consciente, buscar activamente el aprendizaje contenido en ella. Significó un proceso de reinterpretar mi propia historia para encontrarle un propósito, asumiendo el dolor con total honestidad. El trabajo de Sheryl Sandberg, en su libro Opción B, explora esta misma dinámica. Ella argumenta que la resiliencia se construye activamente como un músculo desarrollado a través del esfuerzo y la intención. Su enfoque valida que la fortaleza frente a la adversidad funciona como una habilidad que podemos cultivar. La experiencia nos enseña que la resiliencia representa el arte de encontrar el trampolín en el fondo del abismo, la habilidad de transformar las crisis en periodos de un intenso crecimiento. Como lo describe la psicóloga Mary Holloway, la resiliencia refleja la certeza de saber que encarnas el único poder y la responsabilidad absoluta para levantarte. La autocompasión. La resiliencia nos enseña a levantarnos.
La autocompasión actúa como la herramienta que define cómo nos cuidamos a nosotros mismos mientras estamos en el suelo. Figura como un componente indispensable de la inteligencia emocional, investigado a fondo por la experta en vulnerabilidad y empatía, Brené Brown. En su libro Los dones de la imperfección, ella argumenta que la aceptación de nuestros propios errores e imperfecciones funciona como una fuente inagotable de fortaleza. La autocompasión representa la capacidad de ofrecernos a nosotros mismos la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un buen amigo pasando por un mal momento. Implica abandonar definitivamente la autocrítica destructiva y el perfeccionismo paralizante. Como escribe Brené Brown, la compasión por nosotros mismos fundamenta la base de la compasión por los demás. Este acto de autoperdón resulta tremendamente liberador. Rompe el ciclo de la culpa y la vergüenza, emociones que nos mantienen anclados en el pasado y consumen una enorme cantidad de energía vital. Al practicar la autocompasión, reconocemos nuestra humanidad y nos damos el permiso para aprender de la experiencia. Así logramos seguir adelante, más sabios y más íntegros, evitando por completo justificar nuestros errores. La gratitud. Si la resiliencia funciona como el músculo para superar la adversidad y la autocompasión actúa como el bálsamo sanador, la gratitud destaca como la práctica proactiva que eleva nuestro estado emocional de base. A menudo confundida con una simple palabra de cortesía, en el contexto de la inteligencia emocional representa una disciplina rigurosa, la elección consciente de enfocar la atención en lo que se tiene, superando la fijación en lo que falta. El autor y maestro espiritual Wayne Dyer exploró esta idea a fondo, llegando a afirmar que quien vive en un estado permanente de gratitud se convierte en un imán para los milagros. Esta perspectiva sugiere que la gratitud opera como una frecuencia energética de alto poder, mucho más allá de un sentimiento pasivo. Al sintonizar con la apreciación, modificamos nuestro campo vibratorio, influyendo directamente en las experiencias que atraemos a nuestra vida. Desde un punto de vista psicológico, la práctica de la gratitud entrena al cerebro para escanear el mundo en busca de lo positivo. Esto contrarresta el sesgo de negatividad innato del ser humano, permanentemente alerta a las amenazas. Una de las herramientas más efectivas y simples para cultivar este estado es el diario de gratitud. El ejercicio consiste en tomarse un momento cada día, ya sea por la mañana para establecer el tono o por la noche para cerrarlo, y anotar conscientemente aquello por lo que uno siente aprecio. Se omiten los grandes eventos. La potencia de la práctica reside en encontrar valor en lo elemental, el aire que se respira, un techo sobre la cabeza, la oportunidad de existir. Incluso en los días más difíciles, el universo ofrece motivos inagotables para sentir gratitud. Precisamente en esos momentos de turbulencia, esta práctica demuestra su verdadero poder. Agradecer en medio de la tormenta representa un acto supremo de soberanía emocional. Permite encontrar calma en el caos y reinterpretar los desafíos como oportunidades. La gratitud se convierte en un estilo de vida, una estrategia infalible para encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Como lo expresó el filósofo estoico Séneca, agradecer representa el acto más noble del ser humano. El humor. Dentro del repertorio de la inteligencia emocional, el humor destaca como una de las capacidades más sutiles y potentes. Su valor profundo trasciende la comedia o el ingenio para hacer reír. Su verdadera función opera como una herramienta psicológica generadora de perspectiva y ligereza frente a la adversidad. Nadie ha explorado esta capacidad con más autoridad que el psiquiatra y superviviente del Holocausto, Viktor Frankl. En su obra fundamental El hombre en busca de sentido, Frankl observó que la capacidad de encontrar un atisbo de humor funcionaba como un mecanismo vital de supervivencia espiritual, incluso en la brutalidad de los campos de concentración. Argumentaba que el humor opera como un arma del alma en su lucha por la autopreservación, escribiendo que proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. La función del humor, desde esta perspectiva, consiste en crear una distancia, un espacio claro entre el yo observador y la situación dolorosa. Al aprender a reírnos de nosotros mismos o de lo absurdo de una dificultad, nos elevamos temporalmente por encima de ella. Abandonamos el rol de víctima aplastada por el sufrimiento para encarnar al observador capaz de ver la escena con una nueva perspectiva. Representa un ejercicio momentáneo de profunda libertad interior. Esta capacidad de encontrar una sonrisa en la tragedia nos conecta con una visión expansiva.
Nos permite percibir el peculiar sentido del humor de la existencia, comprendiendo el gran juego de la vida más allá del drama personal. La perspectiva de los expertos. Las herramientas que hemos examinado, la resiliencia, la autocompasión, la gratitud y el humor, funcionan como manifestaciones prácticas de un conjunto de competencias bien definidas, superando la categoría de ideas independientes. El psicólogo y autor Daniel Goleman, con su libro Inteligencia Emocional, popularizó un modelo indispensable para comprender estas habilidades y su inmenso impacto en nuestras vidas. Goleman identificó 5 dominios esenciales que componen esta inteligencia: la autoconciencia, la autogestión, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Cada una de las herramientas que hemos visto opera, en esencia, como un entrenamiento para uno o más de estos dominios. Para ilustrar la diferencia fundamental entre la capacidad intelectual y la inteligencia emocional en el mundo real, consideremos 2 perfiles. Pensemos en Rodrigo, un profesional destacado por su inteligencia racional. En su trabajo, brilla como un solucionador de problemas excepcional, con una mente aguda para los detalles técnicos. A pesar de su destreza, Rodrigo enfrenta desafíos importantes en sus interacciones. Le resulta difícil empatizar con las emociones de sus colegas y experimenta dificultades para gestionar sus propias respuestas. En situaciones de tensión, tiende a aislarse o a reaccionar de forma desproporcionada, afectando gravemente sus relaciones. Por otro lado, analicemos a Carmen, quien ha enfocado su energía en cultivar su inteligencia emocional. Carmen posee una aguda conciencia de sus emociones y reconoce rápidamente cuando se siente estresada o frustrada. Esta autoconciencia le permite manejar sus estados internos de manera constructiva, evitando que la dominen. Su empatía hacia los sentimientos de otros la convierte en una líder y compañera valorada, capaz de abordar conflictos y buscar soluciones de beneficio mutuo. Carmen demuestra constantemente cómo la inteligencia emocional facilita la creación de un entorno armónico y productivo. Estos perfiles resaltan que la inteligencia emocional y la racional actúan de forma complementaria. El desarrollo de habilidades emocionales busca integrar nuestra comprensión y manejo de las emociones para una vida más efectiva, manteniendo siempre el rigor del pensamiento lógico. Otras figuras, como la psicóloga Susan David, autora del libro Agilidad Emocional, ofrecen técnicas concretas como etiquetar nuestras emociones. El simple gesto de reconocer y nombrar conscientemente estoy sintiendo ansiedad nos permite observar la emoción con claridad. Nos otorga el espacio necesario para entender nuestra reacción y elegir nuestra respuesta con sabiduría. A lo largo de este recorrido, hemos desmantelado la idea de ser esclavos de nuestras emociones. Hemos establecido que, a través de la autoobservación, podemos crear un espacio absoluto para la elección consciente. Hemos explorado las herramientas que nos permiten navegar nuestro universo interior con mayor maestría, la resiliencia para transformar la adversidad, la autocompasión para sanar nuestras heridas, la gratitud para elevar nuestra perspectiva y el humor para encontrar libertad. El desarrollo de la inteligencia emocional nos capacita plenamente para gobernar nuestro mundo personal e interpersonal. Nos permite construir relaciones más sanas, liderar con empatía y mantener nuestra serenidad en medio de la turbulencia. Sin embargo, su dominio, aunque inmenso, posee una frontera. La inteligencia emocional nos ayuda a gestionar cómo nos sentimos en el viaje de la vida. A la vez, deja abiertas las preguntas más profundas sobre el viaje en sí. ¿Cuál es el propósito de este viaje? ¿Cuál es nuestro lugar en el gran esquema de la existencia? ¿Existe una conexión con algo más grande que nuestro yo individual? Estas preguntas trascienden el territorio de la psicología personal. Nos adentran de lleno en el dominio de la siguiente y última dimensión de nuestra inteligencia, la espiritual. Que, aunque fundamental, a menudo permanece inexplorada. La inteligencia espiritual es una parte inherente de nuestra naturaleza, tan básica como la capacidad de razonar o sentir. Podemos comprenderla como la facultad integradora que da contexto y dirección a nuestras otras inteligencias. Mientras la inteligencia racional nos ayuda a navegar el mundo de los hechos y la emocional el de las relaciones, la inteligencia espiritual se ocupa de las preguntas por el sentido: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi lugar en el universo? ¿Qué es lo verdaderamente valioso en mi vida? Es la brújula interna que nos orienta hacia la trascendencia. Desarrollar esta facultad supera un ejercicio puramente intelectual,
representa un viaje hacia una vida vivida con mayor profundidad, donde las acciones cotidianas se impregnan de un sentido de propósito. Funciona como la capacidad que nos permite encontrar lo extraordinario en lo ordinario y vivir desde una conexión más profunda con nosotros mismos y con la totalidad de la existencia. Las grandes preguntas y la búsqueda de sentido. La inteligencia espiritual se activa en nuestra vida en el momento en que las respuestas automáticas de la cultura y la sociedad dejan de ser suficientes. Se manifiesta como una inquietud interior, una serie de preguntas orientadas a alcanzar una comprensión más profunda de la existencia, superando la búsqueda de simples soluciones prácticas. Son las preguntas que definen la madurez de la experiencia humana. Para comprender su función única, podemos diferenciar su dominio del de las otras dos inteligencias. La inteligencia racional opera en el ámbito de la supervivencia y la optimización. Nos enseña a navegar el mundo material con eficacia, cómo construir, cómo calcular, cómo resolver problemas concretos. La inteligencia emocional opera en el ámbito de la convivencia y la conexión. Nos enseña a navegar el mundo social, cómo relacionarnos, cómo empatizar, cómo construir vínculos saludables. La inteligencia espiritual opera en un dominio diferente, la trascendencia. Su pregunta fundamental abandona el cómo sobrevivo o cómo convivo para enfocarse directamente en para qué vivo. Es la facultad que nos impulsa a buscar un significado que vaya más allá del éxito personal o el bienestar momentáneo. Es el anhelo de conectar nuestra pequeña historia individual con una narrativa más grande, de sentir que nuestra vida tiene un propósito y una dirección que resuenan con una verdad más profunda. Esta búsqueda de sentido funciona como la señal inequívoca de que nuestra inteligencia espiritual está funcionando correctamente, empujándonos a alinear nuestra existencia con aquello que intuimos como verdadero, disipando cualquier sensación de estar perdidos. Las cualidades de una conciencia expandida. El cultivo de la inteligencia espiritual es una transformación del ser. A medida que una persona alinea su vida con un propósito más profundo, ciertas cualidades comienzan a florecer de forma natural, como evidencia de una conexión interna más sólida. La primera y más evidente es una compasión expandida. La comprensión intelectual de la unidad se convierte en una experiencia sentida. La persona comienza a verse a sí misma en los demás y a los demás en sí misma, lo que hace que causar daño deliberado se vuelva una imposibilidad lógica y emocional. Junto a la compasión, se desarrolla la ecuanimidad, la capacidad de mantenerse centrado en medio de los altibajos de la vida. Esta cualidad supera por completo la indiferencia fría, representa una paz profunda que proviene de comprender que las circunstancias externas son transitorias. El maestro Zen Thich Nhat Hanh describió esta forma de vida como el arte de la plena conciencia. Sostenía que la paz es una cualidad que se puede cultivar en el momento presente, en acciones tan simples como respirar o caminar. Su enfoque transforma la idea de un destino lejano en una práctica inmediata. La persona con inteligencia espiritual desarrollada encuentra la divinidad en lo ordinario, la trascendencia en lo cotidiano. De manera similar, el maestro espiritual Ram Dass personificó este viaje de transformación. Su propia vida fue un puente entre dos mundos. Comenzó como Richard Alpert, un prestigioso psicólogo de Harvard inmerso en el análisis racional, y se transformó en Ram Dass después de sus experiencias en la India. Su enseñanza central es que el desarrollo de la conciencia, tras un intenso periodo de trabajo sobre uno mismo, culmina de forma natural en el amor incondicional y el servicio. La pregunta evoluciona desde un ¿cómo puedo iluminarme?, a un ¿cómo puedo ayudar? Para Ram Dass, el servicio trascendía cualquier obligación moral, manifestándose como la expresión gozosa de un corazón que reconoce la unidad en todo y en todos, viendo cada interacción humana como una oportunidad sagrada para amar. En última instancia, estas cualidades, compasión, ecuanimidad, un sentido de propósito, son la expresión natural de una conciencia que ha comenzado a recordarse a sí misma. Son los signos de una vida que se vive desde el ser. Espiritualidad y religiosidad. La palabra espiritualidad, y por extensión la inteligencia espiritual, a menudo se confunde con la religiosidad. Para muchas personas, evoca imágenes de dogmas, rituales o prácticas específicas. Sin embargo, en el contexto que exploramos, es importante hacer una distinción. La religiosidad se puede entender como un sistema organizado y externo de creencias y prácticas compartidas por un grupo. La espiritualidad, en cambio, es la experiencia interna, personal y directa de conexión con la vida,
con uno mismo y con una dimensión de la existencia que trasciende lo puramente material. Es, como establecimos, una cualidad tan fundamental como respirar. Quizás no hay figura que ilustre mejor esta distinción que Jesús. Independientemente de la religión que se construyó alrededor de su figura, sus enseñanzas se centraban de forma casi obsesiva en la transformación interna por encima del ritual externo. Su mensaje era una invitación a un cambio radical de conciencia. Cuando hablaba de que el reino de los cielos está dentro de vosotros, estaba señalando que la divinidad opera directamente como un estado de conciencia que se puede experimentar desde el interior, mucho más allá de ser una entidad externa a la que hay que rezar. Desde esta perspectiva, Jesús puede ser visto como un maestro de la inteligencia espiritual. Su trabajo consistía en guiar a otros hacia la autorrealización, mostrándoles cómo liberarse del sufrimiento a través del despertar de su propia conciencia. El objetivo apuntaba directamente a la transformación del corazón y la mente, superando la simple adhesión a una nueva serie de reglas. Esto demuestra que la inteligencia espiritual es, en su esencia, una experiencia personal y directa, que puede o no ocurrir dentro de una estructura religiosa. Su enseñanza sobre la unidad, yo y el Padre somos uno, puede ser comprendida como la culminación de la inteligencia espiritual, el momento en el que el individuo deja de percibirse como una ola separada y se reconoce como una expresión del océano de la existencia. Es el despertar a la conciencia del yo soy, la identidad fundamental que precede a toda historia personal. Jesús presentaba esto como una posibilidad inherente a todo ser humano dispuesto a emprender el mismo viaje interior, en lugar de exhibirlo como un estatus único reservado para él. El amor como sustancia del universo. El desarrollo de la inteligencia espiritual conduce de forma natural a una recontextualización de la emoción más fundamental de todas, el amor. En el lenguaje cotidiano, usamos la palabra amor para describir un amplio espectro de sentimientos personales, el afecto romántico, el cariño familiar, la amistad. La inteligencia espiritual, sin embargo, nos permite percibir el amor desde una perspectiva completamente diferente. Desde esta visión, el amor deja de ser una emoción que sentimos hacia algo o alguien. Se manifiesta como la sustancia fundamental de la que todo está hecho. El maestro Paramahansa Yogananda exploró esta idea en profundidad, conectando la ciencia con la espiritualidad. Argumentaba que la energía universal que la física describe como el fundamento de la materia y la energía que los místicos llaman Dios o espíritu son la misma cosa. Y la naturaleza intrínseca de esa energía es el amor, comprendido como una fuerza cohesiva, inteligente y omnipresente que une a todas las partículas de la existencia. Por lo tanto, cuando nos conectamos con nuestra inteligencia espiritual, trascendemos el acto de aprender a amar más. En realidad, estamos disolviendo las capas de nuestra identidad separada que nos impiden experimentar nuestra propia naturaleza, que ya es amor. El amor deja de ser algo que hacemos para convertirse en algo que somos. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas inmensas, transforma el miedo en confianza y la sensación de aislamiento en una profunda certeza de pertenencia a la totalidad de la vida. Hemos viajado a través de las tres dimensiones fundamentales de la inteligencia humana. La racional nos ha provisto del mapa para navegar el mundo lógico, la emocional, de la brújula para gestionar nuestro universo interior y nuestras relaciones, y la espiritual, de la conexión con el propósito y el sentido de la existencia. El verdadero desarrollo, sin embargo, exige superar el dominio aislado de cada área. La maestría se encuentra directamente en la integración de las tres. Es la capacidad de aplicar el pensamiento crítico sin perder la compasión, de sentir profundamente sin ser arrastrado por el drama, y de vivir con un sentido de conexión sin abandonar la responsabilidad práctica. Esto nos devuelve a la idea de que la distinción entre personas despiertas y dormidas representa una ilusión. El desarrollo de estas tres inteligencias es el camino para disolver la dualidad en nuestra vida diaria, reconociendo que todos estamos en diferentes puntos de un mismo y continuo viaje de remembranza. Vivir desde esta totalidad es la culminación del proceso. Es operar en el mundo con todas nuestras facultades alineadas, guiados por una comprensión más profunda de la realidad. Como lo expresó Eckhart Tolle, la función última de esta inteligencia expandida es la capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es ilusorio, entre lo que es temporal y lo que es eterno. Hemos viajado a través de las tres dimensiones fundamentales de la inteligencia humana. La racional nos ha provisto del mapa para navegar el mundo lógico,
la emocional, de la brújula para gestionar nuestro universo interior y nuestras relaciones, y la espiritual, de la conexión con el propósito y el sentido de la existencia. El verdadero desarrollo, sin embargo, se encuentra en la integración de las tres: aplicar el pensamiento crítico sin perder la compasión, sentir profundamente sin ser arrastrado por el drama, y vivir con un sentido de conexión sin abandonar la responsabilidad práctica. Es importante, al llegar a este punto, abordar una de las trampas más sutiles del camino, la distinción entre personas despiertas y dormidas. Aunque usemos estas palabras como una forma de ejemplificar, aferrarse a ellas es perpetuar la misma ilusión de dualidad que el despertar busca disolver. La verdadera comprensión espiritual conduce directamente a una profunda humildad, disolviendo cualquier sentimiento de superioridad. Lleva al reconocimiento de que todos estamos en diferentes puntos de un mismo viaje de remembranza. Crear una nueva jerarquía entre despiertos y dormidos es simplemente la obra de un ego que ha cambiado su disfraz material por uno espiritual. Vivir desde la totalidad es, en última instancia, operar en el mundo con todas nuestras facultades alineadas, guiados por una comprensión más profunda de la realidad. Como lo expresó Eckhart Tolle, la función última de esta inteligencia expandida es la capacidad de discernir entre lo que es real y lo que es ilusorio, entre lo que es temporal y lo que es eterno. Lo ilusorio es nuestra identificación con las formas pasajeras, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la historia de nuestro yo. Lo real, lo eterno, es la conciencia misma que observa todo ese flujo, es el espacio de quietud y presencia en el que toda la experiencia ocurre. El desarrollo de nuestra inteligencia total es el camino que nos permite anclar nuestra identidad en esa presencia inmutable, encontrando así una paz que no depende de las circunstancias.